Así que estamos abordando una mirada que personalmente yo no tenía, o que la tenía, pero que complejizándola florece, porque es pensar en dimensiones que habitualmente no registramos. Lo importante que es el derecho de los niños, de tantos derechos que buscamos construir, que buscamos que sean reconocidos, la igualdad también, debate sobre esos derechos, un país con igualdad para los niños y las niñas para acceder a la educación, para acceder a la palabra, para acceder a la comunicación con sus padres, en el entorno familiar, en la escuela, para acceder al trabajo, a la formación laboral y para acuñar ese sueño tan importante que es el de los cuentos infantiles, el de los libros para niños, para adolescentes. Entonces, Videolibros es un proyecto que es original, que es creativo, que hace un aporte fundamental, que no existía, y Videolibros viene siendo premiado como proyecto. La Asociación Canales, de todas maneras, viene hace rato siendo distinguida por su aporte increíble. ¿Y Videolibros qué reconocimientos viene teniendo? Bueno, Videolibros tiene mucho reconocimiento. Quiero saber. En primer lugar, porque tiene varias características que le son propias. Una es que nosotros leemos los cuentos, no los contamos, no los narramos. Y eso es una diferencia muy importante en relación con otros proyectos donde hay personas que cuentan los cuentos. Pero no es lo mismo contar que leer. Y entonces si ingresan a la página, ahí también nosotros explicamos la diferencia. La página es www.videolibrosLSA.org.ar. Videolibros, lengua de señas argentinas. Videolibroslsa.org de organización.ar de Argentina. Entonces, podemos entrar a la página web entrar y mirar verlos. Todo lo que hay, que es muy interesante todo lo que hay, porque no es solamente los cuentos, sino que hay recomendaciones, hay actividades, hay diferencia entre narrar y leer. Ahora hablamos de la página web, pero quiero saber quiénes vieron, quiénes reconocieron. De verdad quiero saberlo, bueno, porque habla mucho del resto, ¿no? Del mundo que mira a los trabajos como los de ustedes, a la tarea tan importante. Yo quiero empezar por el último reconocimiento que tuvimos, que es de hace muy poquitito, es la preselección de Videolibros como uno de los 15 seleccionados por la Cumbre Mundial de Innovación en Educación, entre más o menos 1000 proyectos que se presentaron. El nuestro es uno de los 15 y 6 van a ser premiados en septiembre y vamos a participar en Qatar en noviembre de la Cumbre Mundial de Educación, también presentando Videolibros. Ese es el último reconocimiento que tuvo Videolibros y que seguramente va a hacer que Videolibros sea internacional, porque la idea nuestra es utilizar los libros que nosotros ya tenemos y los cuentos que nosotros ya desarrollamos y cambiarle el lector por un lector sordo de otro país en su lengua de señas, pero utilizar la misma base como para que esto pueda ser replicado en otros países también. La innovación, la replicabilidad, me suena. Sí, la virtualidad también, porque al ser en internet y al ser accesible y gratuito, entran los chicos de todas partes del mundo, de todas las partes de Argentina, de todas las localidades perdidas donde hay un chico sordo, puede entrar a través de internet a la lectura de un libro en lengua de señas y contactarse, aunque sea virtualmente, también con una persona adulta mayor, que en general en los pueblos chicos no hay. La oportunidad, además de que este proyecto crezca, es infinita, porque falta narrar tanto, falta leer autores de las distintas provincias, de las distintas regiones del país. Eso es lo que estamos con misiones también en algo, así con los cuentos de Quiroga, a ver si sale este proyecto, pero también como para incluir cuentos de Quiroga en lengua de señas argentina, junto con la Universidad de Misiones. Eso es bárbaro. Y el año pasado fuimos reconocidos, ganamos el primer premio en acceso, en la categoría acceso, del Fondo Regional de Innovación Digital de América Latina y el Caribe, así que también fuimos a Bali a recibir el premio. A mí me gusta mucho que nuestro público sepa que el canal Senado TV lo que está mostrando hoy es parte de nuestro orgullo nacional.
como el dulce de leche, como tantas cosas que discutimos como lo propio, el trabajo tan creativo, tan innovador, que va a servir a miles de millones de personas en todo el mundo. No hay que pensar chiquito, hay que pensar que esta mirada que tuvieron es genial. No, aparte ahora que vos lo decís, es importante destacar que los videolibros tienen todos voz en off. Y tienen voz en off porque esto no se agota en los chicos sordos. Los chicos sordos lo pueden leer en lengua de señas o pueden ser leídos en lengua de señas, pero además la voz en off hace que junto con sus padres oyentes que no saben la lengua de señas, junto con sus compañeros y están integrados en escuelas comunes, junto con sus hermanos, puedan leer el mismo libro al mismo tiempo. Hay que decir que en este momento en el zócalo de aquí, de la pantalla, está saliendo la dirección web de Buenísimo. Canales. Y cuando nosotros pensamos en qué tipo de educación deben participar los niños sordos, vos tenés un planteamiento de que no todas las respuestas sirven para todas las personas. Exacto. Y que hay particularidades en las personas sordas, en las personas hipoacúsicas, que no alcanza con una persona que traduzca la seña o que un docente o una docente sepa de lengua de señas, porque ¿y la interrelación con el resto? ¿Y el recreo? ¿Y la novia o el novio? Claro, vos decís cuando los chicos están integrados en escuelas comunes. Exactamente. Sí, sí, no, ese es un problema que, digamos que en algunas partes es más grave que en otras, porque en algunas partes los chicos están más integrados que en otras partes. En la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires los chicos sordos van a las escuelas de sordos y eso está muy bien, porque así debe ser. Los chicos sordos tienen que estar en escuelas de sordos. No es discriminar en el sentido de que sí es discriminar, porque es ver a las personas en su sentido único e irrepetible, claro. Y es pensar en función de las necesidades y los derechos de esos niños y niñas, y es no devaluar. Exactamente, esto es en beneficio de los chicos. Uno no puede pensar en que para que alguien se beneficie todo tiene que ser igual. Para que alguien se beneficie, alguien tiene que decidir qué es lo mejor para sí mismo. Y para elegir qué es lo mejor para uno mismo, vos tenés que tener con quién identificarte, tenés que tener desarrollada una lengua, tenés que haber podido comunicarte, acceder a los libros, acceder a información. Qué importante que es entonces que la lengua de señas argentina tenga un peso más de rango de lengua, claro, que podamos saber más, que más tempranamente accedamos a los diagnósticos también para los niños y las niñas y su entorno familiar. No a todos les funciona el implante coclear. Aquí en el Senado hay salones para quienes usan los aros porque tienen el implante coclear. Es un avance sin duda para estas personas y es un avance de ciencia y tecnología para la inclusión, aunque todavía nos falta más porque no todas las personas pueden acceder o les sirve ese implante, ¿es así? Es así, pero además, digamos, las personas que quieren implantar a los chicos o las personas que están implantadas, muchas veces lo que hacen es rechazar la lengua de señas como si la lengua de señas fuese incompatible con el implante coclear. Entonces, ese es el problema. El problema no es si la tecnología sí o la tecnología no, digamos, eso no está en discusión. La discusión es ¿por qué vas a dejar de hablarle a un nene chiquitito en lengua de señas y no vas a aprovechar los primeros años de su vida para que desarrolle el lenguaje naturalmente y mientras entrenalo, capacitalo, hacé lo que sea? ¿Qué pierde un niño que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 años si no puede comunicarse porque su familia se resiste o no sabe o no tuvo acceso? ¿Qué pierde? Pero pierde un montón, pierde porque se aísla, pierde porque está incomunicado, pierde porque la lengua no es comunicación, la lengua es pensamiento. La lengua es pensamiento, entonces eso nos tiene que pegar a nosotros. La lengua nosotros no la usamos para comunicarnos entre nosotros, la lengua nosotros la usamos para pensar y por eso nos comunicamos, pero primero pensamos. Entonces eso es lo que le estamos quitando a los chicos, la posibilidad de desarrollar el pensamiento. Y además la expresión en sentido de diversidad, porque por ejemplo, nosotros hicimos una tarea juntos. Sí. Mi organización, con la donde vos trabajás, nuestras organizaciones han hecho un trabajo colectivo para crear materiales en lengua de señas pensados desde una perspectiva de diversidad que incluya diferentes diversidades y de género sobre la educación sexual y la prevención de algunas infecciones de transmisión sexual
para y desde la comunidad sorda. Exactamente. Entonces ahí participó la Confederación de Sordos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y fue extraordinario. Ese material no había. Entonces yo me pregunto, ¿cómo funciona la educación sexual? ¿Cómo funciona la educación para la salud? ¿Cómo funciona la atención sanitaria? El servicio de ginecología, el derecho a ser lesbiana, el derecho a ser travesti, el derecho a preguntar, si no, primero, como bien decís, si no tengo las palabras construidas para preguntar, y si quien me toca en lengua de señas es homofóbico, si es una mujer y yo necesito un varón para expresarle alguna cuestión que tenga que ver, no sé, con alguna cuestión de mi machismo, digo, ¿cuánto que perdemos? ¿Cuánto que pierde? Que es todavía más básico que eso, porque las personas sordas y los adolescentes no pueden ir solos al médico, por ejemplo, a un hospital a pedir preservativos, porque no los entienden. No pueden ir a consultar si tienen algún problema, tienen que ir siempre con los padres, porque no hay intérpretes. ¿Cómo se recarga la figura de la patria potestad vieja, ¿no? Con ese modelo en donde sí, la iniciación sexual y toda la educación sexual y, en fin, todo depende del paternalismo, ¿no? Que es difícil también para muchos y para muchas crecer en reconocer las independencias múltiples. Y que no lo pueden hablar si no es con otra persona que sabe la lengua de señas, digamos. Por eso es tan importante el involucramiento de la comunidad sorda adulta acá. Y por eso es tan importante que, por ejemplo, videolibros tienen en cuenta una perspectiva de diversidad para que, como alguien dijo, puedan elegir, no solamente puedan disfrutar de esos relatos, de esas historias, sino elegir ciencia ficción, romance, aventuras, no sé, autores, relatos regionales, relatos de nuestra cultura. Si no, siempre están sujetos a la única persona, si tienen, al acceso que les narre desde su perspectiva todo para votar. ¿Quién les cuenta cuáles son las plataformas electorales? Ese paternalismo, ¿no? Y sí, siempre están dependiendo, ahora menos con, digamos, con la tecnología, la dependencia es un poco menor, porque se pueden manejar medianamente solos. Antes era muchísimo peor, pero bueno, en el tema de educación sexual, educación, etcétera, muchos padres van a las escuelas y las maestras nos cuentan que los padres van a las escuelas a solicitar a los maestros que hablen con sus hijos de cosas que los padres deberían hablar con sus hijos. Como dice la canción, el futuro llegó y la tenemos a Silvana para contarnos cómo va a ser un país más igualitario. Después de la pausa, Silvana nos va a decir cómo va a ser un futuro cuando podamos avanzar con estas cuestiones. Vamos a hablar con ella de esto después de la pausa.